Amén, amén. Todos los pastores. Sí. Bueno, bonito, porque hoy está cumpliendo años nuestro hermano Josué. Qué casualidad, ¿no? Todo fue como planificado por el Señor. Bueno, hemos tenido inconvenientes, hemos perdido un poquito de tiempo el día de hoy por causa de las luces. No sé si ya llegó la luz eléctrica, ya llegó, pero tienen una planta, ¿verdad? Mejor es mantener la planta porque no sabemos qué puede pasar con la luz, pero manteniendo las plantas con los equipos podemos seguir adelante. Se está transmitiendo bien el mensaje de nuestro hermano José Benjamín Pérez. Ese todavía no llega. ¿No te llega todavía? Pues entonces podemos aprovechar estos minutos mientras que llega y entonces ya estaríamos preparados. Primeramente agradecerle a nuestro Padre y pedirle que Él sea el que tome el control de todo, que no seamos nosotros, sino que sea Él el que pueda tomar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos y nos traiga todas las bendiciones que Él quiere, que Él tiene para nosotros en este momento. Esperamos que Él nos edifique, nos enseñe, nos confirme en su palabra, en su mensaje. Que la bendición del Señor sea con nosotros de manera muy especial en el día de hoy. En el eterno nombre de William, así lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pues lo que es lo más alto que puede, ¿verdad? Sube más o no. No sube más, ¿no? Ya. Bueno. Nosotros, este tiempo que vivimos es un tiempo sumamente importante. Estamos viviendo el tiempo más grande del programa del séptimo sello, que es la segunda venida del Señor, que ya sabemos ahora por revelación, porque no lo conocíamos antes. Solamente sabíamos que la segunda venida del Señor era un misterio y que no sabemos cuál sería ese misterio, ¿verdad? De la segunda venida del Señor. Y no lo sabíamos, aunque en la Biblia decía que la venida del Señor sería en aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios, 3 cosas, pero... Y el hermano Branham también nos dijo, vienen tres y es triple. Pero no nos aclaró nada de eso. El hermano William también nos habló lo mismo, pero nos daba a entender que la venida del Señor estaba en su ángel mensajero. Y en los libros fue que él dejó escrito que eran triple manifestación en carne humana. Eran 3 profetas. No lo sabíamos. Y no lo predicó tampoco, solo lo escribió y lo dejó para que fuera hablado en su debido tiempo. Y también nos dijo que esa manifestación venía en una gran carpa catedral y que la carpa catedral, eso sí nos lo dijo varias veces, estaría la culminación del programa de Dios. Sí lo leímos en varios mensajes, que la culminación del programa de Dios iba a ser en una gran carpa catedral. Y en realidad fueron 3 edificios
que Dios ordenó construir directamente con orden de Dios, ¿no? Por orden divina, que fue el tabernáculo de Moisés, cuando él lo llevó al monte Sinaí y le dijo: me construyes un tabernáculo donde yo more para que mi presencia esté allí con el pueblo. Y ese tabernáculo, digo, lo haces tal como te lo estoy mostrando. Esa fue una orden del Señor a Moisés, y ellos tuvieron que cargar con ese tabernáculo por el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Se estableció ahí en Silo, que es una región de la tierra de Efraín, donde se estableció el tabernáculo. Y el líder que Dios usó para introducir al pueblo fue una de la familia de Efraín, que fue Josué, era de la línea de Efraín. Era donde estaba la primogenitura. Pero que Dios había dicho que lo que era el reino, la monarquía, todo eso lo había puesto en Judá. Así que habían esas dos promesas, la de Judá y la de Efraín, que era donde estaban la primogenitura. Y ya después, en el caso de Judá, cuando Dios le habla a David, que viene de la línea de Judá, y le pone en su corazón construirle un templo en Jerusalén. Y David creyó que él lo iba a hacer, pero llamó al profeta y le dijo: mira, Dios me ha puesto esto en mi corazón y me ha dado estos planos para que se haga tal como está en estos planos. El profeta le dijo: haz todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y él tomó el consejo del profeta, ¿no? Pero cuando el profeta llegó a su casa y estaba orando, le dijo: regresa y dile a David que no es él el que lo va a hacer, es su hijo. Entonces fue cuando él revolvió y le dijo: no eres tú el que lo vas a hacer, es tu hijo. Pero los planos del templo fueron dados a David. Así que ese templo fue hecho conforme al programa de Dios y a los planos de Dios. Cuando Jesús vino, la venida del Señor Jesús a la tierra, el templo ya había sido destruido y los invasores, Nabucodonosor y los de Persia y todo lo demás, se habían llevado las cosas que eran de oro, que estaban en el templo. Entonces, en ese tiempo que Jesús vino, Herodes, que era el tetrarca de Israel, nombrado por el César, era un gobierno del César, pero estaba dirigido por Herodes, y Herodes no era israelita. Herodes era edomita, era de Edom. De Edom es el otro hermano de el hermano, eran dos hermanos, ¿verdad? Que era Isaac, era como eran allí los dos, era Jacob, y el otro era Esaú, que también se llamaba Edom. Era edomita, no era de la tribu de Judá. Y él era arquitecto, y entonces él
para congraciarse con el pueblo de Israel, construyó el templo que se llama el Templo de Herodes. Pero ese templo no fue ordenado ya por Dios, fue una gracia que quiso hacer Herodes para congraciarse con el pueblo de Israel, y entonces levantó el templo de Jerusalén con el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, pero tenía muchas otras añadiduras que se las hizo él, que no estaban en el programa divino, sino que estaban en su arquitectura para embellecer el lugar. Fue más bien cuestión de arquitecto, de belleza. Pero la estructura del lugar santo, del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, sí lo tenían, y fuera una serie de detalles que Herodes le incorporó como para embellecer el lugar, porque él era un arquitecto y quería un templo muy bello. Pero el templo que Dios ordenó eran el de Moisés y el de David, que le dio los planos, que dijo que por la mano de Dios estos planos me fueron dados. Le dijo a Salomón: hazlo tal como te lo estoy mostrando, porque estos planos me los dio Dios. Y luego el otro templo que se construye aquí en la tierra, después de eso el tercer templo ordenado por Dios, es esa carpa catedral que Dios le mostró al hermano Branham. No fue una idea de Branham, fue una revelación del ángel. Así que son 3 templos que son realmente ordenados por la divinidad: el de Moisés, el de David y el templo de esa gran carpa, que tiene también lugar santo, tiene también el atrio, tiene el lugar santo y el lugar santísimo también, en la forma como Dios lo estableció. Son 3, contiene allí la misma estructura del atrio, donde llegaba la gente, el lugar santo, donde se ministraban los sacerdotes, y eso fueron separados como por una lona ahí, y luego el lugar santísimo, que era un lugar especial construido, pequeño, donde moraba la columna de fuego. La columna de fuego también en el templo de Moisés era en el lugar santísimo. Y en el templo de Salomón también moraba en el lugar santísimo. Y allí también es el mismo lugar donde mora la columna de fuego. Es bien sencillo. Es un programa hecho por el Señor, no es una cuestión humana. No es una cosa humana, es una cosa hecha por Dios. Y en esa parte viene ya lo que nos dijo el hermano William, que en esa carpa venía la culminación del programa de Dios. Lo que comenzó en Pentecostés culmina en una carpa. Si esa obra que empezó el Espíritu Santo en Pentecostés, que empezó la columna de fuego ahí en Pentecostés cuando bajó como en lengua de fuego, pero era la misma columna. Entonces esa misma obra culmina en la carpa. Dice que después las personas que están buscando la guianza de Dios tienen que buscarla allí, porque allí fue donde el profeta precursor vio que posó, que estaba en él y posó allí. Esa misma carpa, esa misma columna de fuego que estuvo en William Soto Santiago, llegó allí y allí fue donde posó. Y su último tiempo, su última parte de la vida fue allí. Cuando él fue
que Dios le dijo que solamente su vida eran 77 años y murió ese día. El médico pues dijo ya se fue en el 2017, pero él volvió. ¿Ve? Que el doctor dijo, bueno, si volvió tiene que resucitar, porque ya los aparatos indicaban que no había señal de vida, que era una línea recta, que no había señal de vida. Dijo, no hay vida. Entonces ya él se fue. Pero ven ustedes que regresó y él no los cuenta. Usted lo tiene en el mensaje por amor a los escogidos, que él lo cuenta, que él fue y llegó hasta cierto lugar y le pidió al Señor que le diera un tiempecito para completar su obra. Ustedes lo leen ahí, como él lo cuenta, le pidió y el Señor se lo concedió y vino con el título de propiedad. El título de propiedad. Por eso él dijo, si yo no regresaba, ustedes tendrían que pasar por la gran tribulación todo. ¿No lo vieron ustedes allí en ese mensaje? Pero ya él vino con el título de propiedad. Y trayendo el título de propiedad no lo trajo para volvérselo a llevar, lo trajo para dejarlo. Y el título de propiedad ya queda en posesión de una persona. Mucha gente que no están de acuerdo con el hermano José Benjamín Pérez dicen, no, es que esa no puede ser la persona. Bueno, entonces díganos quién es entonces. Si el hermano José Benjamín Pérez, que es el que está trayendo el mensaje, que es el que nos está dando la palabra, que es el que... Entonces si él no es, entonces ¿quién es? Porque tiene que estar en esa carpa. Usted no lo puede buscar en otra parte, porque ahí fue donde el profeta Branham dice que posó. Pues esa persona, al recibir ese título de propiedad, ya esa persona está adoptado. Y eso es bien importante. Ya está adoptado. Y lo que esa persona habla se materializará. Es cuando ya una persona está adoptada, esa persona está adoptada. Al tener el título de propiedad está adoptado. Le falta ser glorificado, que va a ser como todos nosotros cuando venga la resurrección, que veremos a los santos resucitados y entonces seremos glorificados. Y ya glorificado es diferente a un hombre adoptado. El hombre adoptado, pues lo que habla ya es, esa es la palabra, como Elías. Elías era un hombre que Dios lo había adoptado. Y Elías decía que no va a llover y ni rocío va a caer, y así era, por 3 años y medio. Bueno, así fue. Y para poder venir lluvia y rocío tuvo que volver a hablar la palabra. Ya estaba adoptado. Un hombre adoptado era un hombre normal, pero después el Señor se lo llevó, ya allí fue glorificado, ya allí no volvió más. Un carro de fuego lo recogió y se lo llevó a la presencia de Dios. Como Enoc, ustedes ven la vida de Enoc, todo lo que él predicó, y ustedes ven que Enoc predicó de la segunda venida del Señor. Búsquenlo para que vean, en la Biblia está. Y era un hombre adoptado, pero después Dios lo glorificó. Entonces, eso es una diferencia que yo les traté de mostrar anoche también, que es bien importante.
Pero en esa carpa, que fue ordenada por Dios, no dijo el hermano Branham cuáles eran las medidas, no dijo el hermano Branham nada de eso, pero el hermano William sí nos dijo, la carpa va a ser hecha así. Y yo estuve allí cuando él clavó la primera estaca y dijo, aquí va a quedar el púlpito, en este lugar. Y mandó a poner un aparato allí que nos dieran del oeste cuál era exactamente el este. Y lo mandó a marcar y dijo, este púlpito estará viendo de oeste a este, porque este mensaje regresa a el este. Ahí nos los habló él en ese mensaje, regresa al este. Y nos dijo, va a quedar aquí, el tamaño y las dimensiones son estas, la forma de construir son estas. Ya esos detalles no los explicó William Branham, no los explicó, pero el profeta con el ministerio del arcángel Gabriel nos dio todos los detalles. Y no era para él tampoco, porque él se fue, terminó y se fue, terminó su tiempo, trajo el título de propiedad, lo dejó en manos de una persona y se fue. Entonces la carpa tampoco era para el ministerio de él, sino para el ministerio de otra persona. Que ya sabemos todo lo que va a pasar allí, porque ya está escrito, ya está hablado, ya está profetizado. Yo no necesito verlo para creerlo, yo lo creo porque la palabra lo dice. Y yo sé que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra hablada por el Señor no pasará. Esa palabra se cumplirá. Entonces yo no necesito decir yo, como algunos, no, hasta que yo no vea. ¿Ves? Yo no creo, como Tomás, cuando le dijeron el Señor resucitó, y dijo, no, yo lo vi ahí, hasta que yo... Y no solamente que lo vea, sino que mete el dedo en la herida ahí y compruebe que es él. A mí no me van a venir con cuentos. Entonces era un tipo que... Tomás fue un incrédulo. Y de repente cuando apareció el Señor, en la primera aparición él no estaba ocupado quizás en cualquier cosa, quién sabe dónde se fue. Había algo más importante para él que estar esperando al Señor allí donde ellos lo esperaron, porque ya el Señor le había dicho que iba a venir, le iba a esperar y él no estuvo ahí. Pero después cuando ellos le contaron y estuvo, entonces el Señor le dijo, y ahí es donde él dijo, pero ¿quién sería el chismoso que le dijo al Señor todo esto? Que yo, todo lo que el Señor le dijo, mira, toma, ven acá, mete el dedo. Algún chismoso vino a decirle eso. ¿Creen ustedes que alguien se lo chismeó? El Señor estaba allí cuando Él lo dijo. Vaya que no lo estaban viendo ellos, porque Él se hacía visible o invisible. Él estaba allí oyéndolo. Y le dijo, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa bienaventuranza la perdió Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú para poder creer tienes que ver y tienes que... Hay gente que para poder creer que este es el enviado y el ungido, dice, cuando lo veamos haciendo los milagros.
ahí vamos a creer. Y pueden suceder varias cosas. Una de las cosas que pueden suceder es que ya sea demasiado tarde para decir, bueno, ahora sí creo. Esa es una. Pero hay otra cosa que puede suceder. Cuando las personas no creen, como los fariseos, cuando Jesús vino y le dijeron que haznos señal y creemos. Yo he hecho muchas y ustedes no creen. He hecho muchas señales, muchos ciegos han sido sanados, sordos. ¿Sí? Y cuando hizo algunas cosas ahí en el templo, milagros que hizo Jesús en el templo, que ellos vieron que fue milagro, cuando le enderezó el brazo a aquella persona que estaba encorvada, que él habló la palabra y la enderezó, le dio la vista a un ciego que había nacido de ciego, y era una persona que pedía limosna ahí en el templo. Y cuando vieron eso, ¿ustedes creen que creyeron? Dijeron, por el dedo de Satanás está haciendo eso. ¿Ves? Van a venir los que van a decir, no, que va, eso es el diablo que está haciendo eso. Eso es un truco. Eso es Satanás. Aún viéndolo, como ya no creyeron la palabra, y es más, el Señor lo dice. Es bueno que ustedes lo busquen, que Él dice, en la Escritura, el Espíritu Santo lo dice por Pablo, que cuando usted rechaza la verdad, el Espíritu Santo le envía Dios mismo le permite un espíritu de error para que entonces crea a la mentira. Búsquelo por ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Ve a ver si por ahí del verso 10 en adelante, por ahí. Porque yo lo he visto, yo lo he leído en la Biblia, en 2 de Tesalonicenses. Entonces es muy peligroso cuando la persona, no, que hasta que yo no vea, porque los fariseos vieron y después dijeron que no era el Señor, que era el diablo. Fue Dios que les mandó un espíritu. Tienen un micrófono que se pueda oír lo que el muchacho va a leer ahí. Si aquí está el muchacho con el micrófono. Mira, lo conseguiste, voy a ver si está en 2 de... Sí. Por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y el versículo anterior, ¿cómo dice? Dice, el anterior. y con todo el arte y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora se da usted cuenta que dice que por cuanto no creyeron, el versículo que leíste primero, por cuanto no creyeron a la verdad, entonces Dios les manda un espíritu. No quieren la verdad, pues entonces crean a la mentira, entonces crean al diablo. Entonces no creyeron que era Jesús el que estaba haciendo los milagros, entonces creyeron. ¿Qué pasó? No creyeron la verdad. ¿Y qué aconteció? Les mandó un espíritu de error para que entonces dijeran, eso es Satanás, eso es Belcebú el que está haciendo esos milagros. Miren,
para que ustedes tengan una idea más clara todavía de lo que es la verdad. Cuando la persona rechaza la verdad, está en camino para oír y creer la mentira y el error, para que sean condenados, dice allí. El mismo Dios lo dice allí en esa parte que él leyó, para que sean condenados los que no creyeron la verdad. Les voy a poner un ejemplo bien claro que está en la Biblia, un ejemplo que está muy en la Biblia. El Señor Jesucristo les dijo al sumo sacerdote y a ellos, que ellos le dijeron: dennos una señal, danos una señal, haz un milagro aquí, una señal, nosotros vamos a creer que tú eres. Ya había hecho mucho y habían dicho que era el diablo. ¿Para qué le iba a hacer uno más? Para que ellos se rieran y se burlaran. Dios no hace pantallada. Y el Señor le dijo: una señal les voy a dar. Les voy a dar una señal para que sepan que yo soy. Y es la señal de Jonás. Así como estuvo 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra, en el corazón del pez, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra y al 3er día resucitará. Entonces, ellos recibieron esa señal. ¿Y qué dice la Biblia? El sumo sacerdote, cuando oyó eso, dijo: oye, este hombre ha hecho muchos milagros, ha resucitado muertos de 4 o 5 días de muertos. Y no, este tipo es capaz de hacer cualquier cosa. Vamos a mandar a asegurar la tumba. Entonces le fueron a pedir permiso a Pilato, que le diera permiso para asegurar la tumba con una piedra bien grande que no la pudiera mover él, y usaron hombres para mover esa piedra, y después pusieron una pega que era un material que todavía no se sabe cuál es. Lo usaban ellos en esa época, pero que no lo han descubierto los científicos todavía, que no saben qué material era el que se usaba. Era un material, y sellaron, con ese material sellaron, porque el material se secaba y se convertía, si eran 2 piedras, se unían. No era como el que nosotros hacemos hoy, que es la mezcla del cemento, y eso se despega fácil. Pero ese no, ese se fusionaba. Mandaron, entonces le metieron ese material, pusieron la piedra, de ahí no se va a poder salir. Y él dijo que iba a resucitar. ¿Cómo se sale de ahí? Bueno, y para seguridad le dijeron a Pilato: nos vas a dar un cuaternión de soldados, de esos soldados bien hechos, con sus lanzas, que estén allí cuidándolo hasta el 3er día. Y todo eso aconteció para que no se cumpliera lo que dijo Jesús. Pero al 3er día, conforme a su palabra, la piedra, el Señor le dio un puntapié y movió esa piedra, se cayó por allá. Y cuando salió de allí, los guardias que estaban cuidando con las lanzas, dice que cayeron al piso del susto, o quién sabe, o la presencia de Dios, lo que fue. Cayeron al piso. Y miren ustedes, ¿quiénes fueron los primeros que supieron que Jesús resucitó? Ellos, porque los soldados no fueron los apóstoles, todavía no había llegado María Magdalena, todavía no había llegado ninguno de ellos ahí. Ese día en la mañana ellos corrieron al Sanedrín, que estaba reunido, esperando, y le dijeron: el hombre resucitó. ¿Cómo?
resucitó. ¿Y por qué no lo metieron para adentro otra vez? ¿Cómo? Si nosotros caímos al piso como muertos. Pero resucitó, está vivo. Miren, vamos a hacer una cosa. Ustedes digan que se quedaron dormidos y que los apóstoles andaban escondidos por miedo de los judíos, de lo que le habían hecho a Jesús, para que no se lo fueran a hacer a ellos. Andaban todos escondidos, metidos quién sabe dónde. Digan que esos valientes apóstoles aparecieron y mientras que ustedes estaban dormidos, se abrieron, rompieron esa piedra, sacaron a Jesús y se lo llevaron. Y aquí tienen dinerito y le dio dinero. ¿No han visto ustedes eso en la Biblia? ¿No lo han leído? ¿Alguno lo leyó en la Biblia? No lo ha leído el hermano Oliva. Que en la Biblia le dieron dinero para que confesaran que se habían quedado dormidos. Entonces, ¿qué les pregunto yo? ¿Creyeron lo que Jesús les dijo? Vieron que era la verdad, pero no lo creyeron, no lo publicaron, porque si hubieran creído hubieran dicho nosotros nos equivocamos, el hombre resucitó y está vivo. Jesús está vivo, ¿no? Pero entonces ellos dijeron, ese fueron los apóstoles que se lo llevaron, lo enterraron quién sabe dónde, y entonces ahora están diciendo que el hombre está vivo. El que no cree por la palabra, o el que no está predestinado para creer, no va a creer. El que no está predestinado para creer, no va a creer ni viendo los milagros. Ni viendo. ¿Ah? ¿Cómo dice? San Mateo 27:62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo después de 3 días resucitaré. Manda pues que asegure el sepulcro hasta el tercer día. No se atrevan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como una nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, aquí os lo he dicho. Pero no me dice ahí, no me consigue ahí donde fueron a donde los... Más adelante, ¿cómo? Dice el 28:12. Ajá. El 11, dice, mientras ellos y ellas iban, he aquí uno de los guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid a vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando vosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se divulgado entre los judíos hasta
hasta el día de hoy. Ese dicho que esos soldados regaron, que ellos se quedaron dormidos, porque le dieron dinero a los soldados para que dijeran eso. Pero ese dicho se regó entre la gente. Los soldados se quedaron dormidos y vinieron los apóstoles y se lo llevaron. Esos valientes apóstoles que estaban escondidos por miedo. Y si ustedes buscan en la Biblia, se encuentran que dice que estaban escondidos por miedo a los judíos. Lo van a encontrar, porque yo lo he leído. Entonces, el que no va a creer, no va a creer. Va a buscar excusa. Y entonces los que no creyeron, ¿qué creyeron? La mentira que estableció el sumo sacerdote con el dinero que le dio a los soldados. Eso fue lo que creyeron. Cuando tú no crees a la verdad, el mismo Dios dice en esa escritura que nos leyó el hermano primero en Tesalonicenses, manda espíritus de error para que entonces creas a la mentira y seas condenado por cuanto no creíste a la verdad. Entonces, el que está esperando, yo creo lo que dice la Biblia y lo que dice ahí el hermano Blanca y lo que dice el hermano William y lo que nos está diciendo el ungido de Dios, que ese ministerio de carpa viene, él tiene la fecha cuando es que va a repartir las tarjetas, él tiene todo eso porque el mensajero de Dios le dejó todos esos detalles. Él me dijo, Miguel, yo lo que estoy haciendo es tal como él me dijo que hiciera, así tal como él me dijo, así he venido haciendo. No importa lo que la gente piense de mí, yo sigo haciendo como él me dijo. Entonces, yo sé que todo eso va a acontecer. El hermano Branham vio los milagros, vio las maravillas, vio todo eso. Y la gente dice, va a suceder porque ya fue visto, ya fue mostrado por Dios a un profeta. Pero hasta que yo no vea eso, no creo. Cuando lo vean, van a decir, no, eso es un truco. Yo voy a averiguar dónde es que está esa persona que le faltaba esa pierna. ¿Ve? Porque van a buscar como Tomás, déjame ir para meter el dedo para ver si es verdad que es. Mire, usted es el fulano que le faltó la pierna. Que me dicen, sí, yo fui. ¿Y cómo le salió esa pierna? Pues no, yo no sé, yo entré ahí, eso es el diablo. ¿Se da cuenta? Creyeron cuando el cieguito que vino y le dijo, pero tú eres el ciego que te sentabas aquí a mendigar. Dice, yo soy. Y es verdad que naciste ciego. Dice, yo nací ciego. Mándame a llamar a tu papá y a tu mamá para preguntarle a ver si tú eres el mismo. Entonces mandaron a llamar, búsquenlo en la Biblia para que vean que está todo eso que yo les estoy diciendo. Mandaron a llamar al papá y a la mamá y le dijeron, este es el muchacho que ustedes dicen que nació ciego. Sí, él es. ¿Y cómo ve ahora? Bueno, yo no sé cómo ve, pregúntenle a él, él es mayor de edad. No, eso tiene que haber sido el diablo. Entonces, van a creer. Y el hombre le dijo, ¿y cómo fue? Ya yo se los dije, ustedes quieren creer, y lo expulsaron de la sinagoga. Y una cosa muy bonita fue que la Biblia dice, y léanlo para que vean, en Juan está, creo que Juan 9, cuando Jesús supo que lo habían expulsado, fue y lo buscó. Fue Jesús y lo buscó. Y le dijo, ¿cree en el Hijo del Hombre? Y él le dijo, ¿y quién es, Señor? Dice, yo que hablo contigo. Yo creo, Señor.
Búsquenlo en la Biblia, lo conseguirían ustedes en la Biblia. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo Él es. Pero los versículos anteriores que dicen cómo ellos lo llamaron, le preguntaron dice a su papá. desde el 13. Sí. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos y el que dijo que es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron los padres del que había recibido la vista. Hasta que llamaron los padres. ¿Y qué le dijeron a los padres? Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado. Lo expulsaban de la sinagoga. ¿Se dan cuenta? Esa gente, viendo el milagro, no creían. Mandaron a buscar a los papás para saber si verdaderamente es este, verdaderamente, y nació ciego, si este es. ¿Cómo ve ahora? Entonces van a ver la gente que van a decir: y este tipo de verdad que le faltaba una pata, ¿y cómo tiene ese pie ahora? Vamos a averiguar dónde, en qué barrio vive. Entonces, miren, ustedes los de aquí del barrio lo vieron a él alguna vez andar ahí, que andaba con esa pata menos, sí. ¿Y cómo la tiene ahora? Entonces, están buscando como Tomás, meter el dedo a ver si es verdad que es. No, eso tiene que ser el diablo. ¿Ah? Le expulsaron. En el verso de Dios, lo expulsaron. Lo expulsaron porque él dijo que sí era, y que el que lo había, él pensaba que el que lo había sanado era un profeta. Jesús no, cuando supo que lo expulsaron, lo buscó y le preguntó: ¿crees quién es el Hijo del Hombre? Yo, el que hablo contigo. Creo, Señor. Esas son personas que el Señor estaba preparando para que estuvieran en el día de Pentecostés para recibir el Espíritu Santo. Por eso ustedes ven que fue por aquí, buscó una mujer, una señora que venía con un hijo que había muerto, lo habían matado, habían asesinado a su hijito, y era su único, la señora era viuda. Y Jesús se fue justamente por el camino, había varios caminos para llegar al cementerio, pero él se fue justamente por el camino por donde venía. Porque Jesús lo que andaba era buscando esa gente que iban a estar con él en el día de Pentecostés, porque ellos iban a recibir el Espíritu Santo, iban a nacer,
Y el día de Pentecostés se comenzó la iglesia. Allí nació la iglesia. Y ustedes ven que lo que buscaba, se fue por allá por un lugar llamado Jericó. Y Jesús fue a buscar un hombre allí que era un tipo que lo consideraban malo, pero Jesús sabía que era una simiente de Abraham. Y cuando el hombre supo que Jesús venía, era un tipo chiquitico, pequeñito, pero era mañoso. Y encontramos que se montó en la mata y dijo, por aquí tienen que pasar, yo lo quiero ver. Sintió en su corazón algo, le llamaba la atención de ver ese personaje, lo quiero ver. Y estando allí, Jesús pasó. Cuando Jesús tuvo que levantar hacia arriba para verlo, Zaqueo, bájate de allí, le dio por nombre, porque en tu casa es donde yo me voy a quedar hoy. Eso fue para él una carrera, preparar la casa, limpiar, esconder cuánta cosa mala había por ahí. Y a limpiar todo y acomodar. Y cuando llegó le dio la bienvenida, le dijo, Señor, mira Señor, si yo le he robado a la gente, porque sabía, yo le devuelvo lo que le he robado, porque tú venir a mi casa, el Mesías, venir a mi casa, yo doy lo que le doy a la gente 4 veces. Ven ustedes, eso hace un creyente. Jesús no le dijo que le devolviera nada, sino le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y saliendo de allí de Jericó, el alboroto de la gente gritaba, y había un ciego que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El pobre ciego era un hombre llamado... ¿Cómo se llamaba? Bartimeo. El hermano Branham dice, eso es imposible que Jesús oyera por el alboroto de la gente, pero el clamor del alma del hombre llegó a Jesús. Y él dijo, vayan y llámenlo y tráiganlo acá. Bartimeo era un hombre que nos cuenta el hermano Branham, que nos cuenta la historia, es el hermano Branham. Y la historia que nos cuenta el hermano Branham de él, yo la creo. Él dice que en una ocasión, Bartimeo, él tenía unas palomitas que les había enseñado a hacer maroma, y él se iba al templo y las ponía ahí, y la gente veía las maromas que hacían las palomitas y le daban una limosna. Pero que en un momento que enfermó su esposa, él dijo, ay Señor, mi esposa es para mí mis ojos, es mi vida. Y el médico me dice que ya no hay esperanza, pero tú eres Dios. Yo te voy a sacrificar mis palomitas, como ellos sacrificaban palominos también al Señor, pidiéndote, Señor, que tú me la sanes. Y el Señor le oyó y se la sanó. Después entonces, ya que fue sanada su esposa, él perdió las palomitas, pero tenía un corderito que le llevaba al templo derechito. Él no veía, pero el corderito iba hasta el templo, y cuando él llegaba a la hora de regresar, el corderito él lo llevaba hasta su casa. Y resulta que la enfermedad de su hija, cuando el médico le dijo, mira Bartimeo, no se puede hacer nada por tu hijita, tu única, pero yo lo lamento, le dijo el doctor, Bartimeo, tu hija va a morir.
Y él se fue al templo. Señor, yo te sacrifico mi corderito. Señor, escúchame. Sana a mi hijita, que es la única que tengo. Y el Señor le oyó, y el sacerdote, dice en la historia del hermano Branham, es una historia que nos la cuenta el hermano Branham. El sacerdote le dijo: Bartimeo, ¿cómo se te ocurre que vas a sacrificar tu corderito si es el único que tiene y es el único que te lleva y te trae aquí al templo a recibir la limosna? No hagas eso. Y mira, yo se lo ofrecí al Señor y el Señor me sanó mi hija y yo le tengo que cumplir porque Él me la sanó y yo tengo que cumplirle al Señor. No te vas a quedar con nada, Bartimeo. Bueno, pero cumplo con Él que me sanó mi hija. Entonces, es bueno cumplir los votos, decía la Biblia. Lo cierto fue que ya quedó sin nada, y ese día que dice que llegó Jesús, él gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él le dijo, el hermano Branham dice, es imposible, él no podía oír por el alboroto de la gente, pero oyó ese clamor del alma. ¿Quién clama por ahí? Tráiganmelo. ¿Qué quieres que yo haga? Que recobre la vista conforme a tu fe te sea hecho. Entonces él, pues ya había dado todo, ¿verdad? Pero ahora tenía la vista. Ahora podía trabajar, ahora podía obrar, ahora podía... Toda esa gente que ustedes ven que el Señor buscaba por aquí, por acá, o fue al estanque de Siloé donde había muchos paralíticos y levantó uno. Toda esa gente fueron seguidores fieles. O aquella mujer que fue tomada en adulterio y él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Todas esas gentes eran de esos 120 que estaban allí para nacer. Fueron buscados uno por el Señor y acomodados, llevados, porque Él sabía que ellos iban a estar ahí esperando. Eran como 500, pero hubo 380 que se fueron y quedaron solamente 120 que fueron los que obtuvieron el nuevo nacimiento y fueron el origen de la iglesia de Cristo. Esa fue la plantica de trigo que nació cuando, si el grano de trigo muere, si no muere se queda solo, pero si muere resucita una planta y habrá muchos granos de trigo. Y así fue, surgió esa iglesita allí, pequeñita. Pero comenzaron a testificar y miren ustedes hasta dónde han llegado, hasta usted y hasta donde estoy yo. Usted es un fruto de los finales, de los últimos, de los que están creyendo hoy a lo que comenzó la columna de fuego allí en el Pentecostés. Usted es uno de esos últimos que está creyendo. Si no fuera predestinado para creer, usted estuviera hoy dudando y estuviera diciendo como otros: no, eso no puede ser. Un pobre muchacho ahí, no puede ser. Bueno, tuvieran el mismo, pero usted cree, ¿verdad? Y ustedes saben que Dios está haciendo una obra muy grande hoy a través de su ungido. Es bien sencillo. Bien sencillo. Yo le digo a la gente, bueno, no es en la carpa donde vio el hermano Branham, le digo a los que me contradicen.
No es la carpa, sí es la carpa. Y no tiene que haber un instrumento humano que Dios va a usar. Claro que tiene que haberlo, pero ese no puede ser. ¿Y quién es? Bueno, entonces, así es, el que no cree, no va a creer, de ninguna manera. Yo espero ver los milagros para creer, no va a creer. Pero usted y yo creemos por la palabra, porque la palabra dijo que eso va a suceder, que en esa carpa viene la culminación del programa de Dios, allí viene la culminación y ahí va a ser. Hermano Gerson, ¿habrá personas que están conectadas con nosotros también? ¿Están conectados por el satélite o por el satélite, por el canal? Hay más de 100 personas. Él dice que, bueno, por el satélite tienen que ser muchísimos. ¿Hay más? ¿Hay más de 1000? Más de 6000. Pero en el satélite no. Así que ustedes son un grupito chiquitico ahí al lado de lo que tenemos hoy, que están... El hermano Mario Villegas también está conectado con nosotros. Tuvo una lucha muy grande hace unos 2 o 3 días atrás que se le fue la mamá. Pero ese día, pues Mario estuvo con nosotros allí en un compromiso y nos habló unas palabras que nos dejaron temblando. Fue Dios que nos habló y él estaba justamente cumpliendo el compromiso porque me dice, tomé el permiso porque voy a enterrar a mi mamá. Pero vino, cumplió primero con el Señor y después fue. Yo, qué maravilla, ahí está. Y está de cumpleaños hoy. Felicitaciones porque Josué Villaseñor, el de aquí por coincidencia, también está cumpliendo años hoy. Felicitaciones Josué, felicitaciones Mario, felicitaciones. Bueno, que este año sea un año de grandísima prosperidad para tu vida. Que Dios te abra puertas en todos los caminos, en los caminos espirituales y en los caminos materiales, y te abra caminos y prosperes en todas las formas para la gloria de Dios, para que seas un instrumento poderoso en las manos de Dios. En el nombre eterno de William, así sea. Amén. Tenemos con nosotros acá a Jesús Martínez. Gracias, Jesús, por acompañarnos. ¿Dónde está Jesús? Por ahí que no lo veo. Jesús Martínez se nos fue. Debe estar en la cocina ayudando a la esposa. Bueno. El hermano Ángel Cruz, ¿quién es para poderlo ver y conocerlo? Te bendiga, Ángel. Ángel Cruz, a Guiano, a que Dios te bendiga. Nosotros hemos estado allí en tu casa. Qué bueno, qué bendición. Saludos a todos allá. Amén. Samuel Palacio, bueno, ese Samuel sí ya es súper conocido. Dios te bendiga, Samuel. Amén. Martín Gaona. Te bendiga, Martín. Eres de... cerquitica. Está muy cerquita, bueno, Dios te bendiga, Martín, te siga usando grandemente. Orfael, pues ella es Orfael Figueroa, no, pero Orfael Figueroa, pero ya esas son palabras mayores.
Ya queremos a Orfael Figueroa aquí, pues eso es ya palabras mayores. Muchas gracias, Orfael, por todas las atenciones que le brinda a mi hijo cuando va por allá. Estuvimos muy felices de tener a tu hija allá en la casa con nosotros. Quién sabe cómo se sintió ella allí. Dice que se sintió bien. Bueno, de todas maneras es un privilegio tenerte por acá. Javier Olivas, este es el hombre que no sabe fallar. Vino con el equipo completo. Qué bien, que Dios me lo bendiga, su esposa y sus hijos. ¿Ah? Amén, amén, amén. Y a ti en gran manera. Diego González. Diego. Dios te bendiga, Diego. ¿No te conocía yo antes o sí te conocía? ¿Sí? Ah, bueno, Dios. Vive por aquí cerca. En en Sinaloa. Bueno, que Dios te bendiga. Aarón López. Aarón. Te bendiga, Aarón, qué privilegio tenerte por acá, de Sonora. Luis Muñoz, de Sonora también. Dios te bendiga, Luis, es para irlos viendo, irlos conociendo. Gilberto Heriberto Castro, también de Sonora. Dios te bendiga. Wilber Heriberto Castro, Cipriano Muñoz, también de Sinaloa. Te bendiga, Cipriano. Oye, qué bendición poderlos tener aquí. Abel Villaseñor, ese es de Altamirano. Abel. Por ahí en alguna parte está, allá está el hombre. Gabriel Villaseñor. Dios te bendiga, Gabriel. Efrén Reyes, Efrén Reyes conocido de nosotros. Te bendiga, Efrén. Ay, que Dios me la bendiga grandemente, hermano. Efrén, conocido, nuestro hermano Efrén Reyes, que siempre estaba en las reuniones. Ernesto Alonso, el hombre de los primitivos, de los originales. Que Dios me lo bendiga. Me saluda a su esposa. Esther, que se llama tu esposa. Y bueno, Esther. ¿Cómo? Mario Villegas ya es plata. Oye, pero cómo lo... Bárbaro. Ese hombre, la verdad es que lo que se propone Mario lo alcanza. Si logró a plata, puede llegar a oro. Porque de plata es un brinquito al oro nada más. ¿Ah? Tienes un audio del hermano José Benjamín Pérez. Bueno, hermano, miren, para que ustedes sepan, el que nos recomendó a nosotros ese negocio de For Life fue William Soto Santiago. El hermano William Soto Santiago nos dijo que en ese negocio, nos dijo primero que era el mejor negocio,
que nos ayudaba en la economía y nos ayudaba en la salud y en otras cosas. Es más, nos dijo, y hay algo detrás de ese negocio que más adelante lo van a saber, que es más grande que el propio dinero que estamos recibiendo. Más grande que el dinero, me dijo. No sé qué era, pero me dijo. El hermano William, antes de irse, él canceló muchas cosas. Canceló la embajada, canceló los bautismos, canceló la Santa Cena, canceló. Pero él no canceló For Life. ¿Ve? Y cuando aparece el ungido ahora con este mensaje que nos está ayudando, sigue justamente dándonos las mismas recomendaciones y los mismos consejos que nos dio el hermano Will. ¿Se dan ustedes cuenta que hay un propósito, una unción en eso? Porque el hermano William retiró, dijo, cancelen esto, paren esto, pero esto no lo mandó a parar. Y ahora cuando estamos en la unción vemos que él va dándonos las mismas recomendaciones, los mismos consejos que allí debiéramos. Bueno, fíjense ustedes, hay gente que están trabajando en eso, están haciendo el negocio. Mario no hace mucho que comenzó. No hace casi nada, no hace mucho. Y miren, ya el hombre llegó a plata. ¿Ah? Sería muy bueno si Mario nos dijera algo, pero Ru me dice que el hermano José Benjamín Pérez le mandó un video que tú lo tienes ya. Si lo tiene Gerson. Es un videíto que nos habla de eso mismo. Y valdría la pena escucharlo, porque si viene un consejo de un arcángel como lo era la manifestación de William Soto, y viene una recomendación de esta naturaleza, nosotros tenemos que ponerle atención. ¿Ve? No podemos. Bueno, vamos primero a ver si Mario nos habla algunas palabras. ¿Será que Mario tiene algún micrófono por allí? Sí. ¿Sí? ¿Nos puedes decir algo en cuanto a eso, Mario? Muchas gracias, Mario. Dios te siga bendiciendo, te siga usando. Que de aquí en adelante esa prosperidad no se detenga y ese impulso continúe hasta que logre lo máximo en la compañía. En el nombre eterno de William, así sea. Amén. Vamos a dejar el videíto. ¿Ah? Por internet. Ah, bueno, entonces está bien. Muy bien, entonces lo dejamos en las palabras de él al final para colocarlo por internet. Bueno, de todas maneras, yo lo que estaba aquí era viendo a todo este grupo de hermanos. Nos habíamos quedado, creo que en el hermano Ernesto, de Morelia. Ernesto Alonso, Ascensión López, no es el que nosotros conocemos como Bernabé. Así que lo conoce todo el mundo. Bernabé, ese es uno de los primitivos, de los originales. Ese lo conozco yo desde los meros originales. Amén, que Dios me lo bendiga a Bernabé en gran manera. Juan Urbina, Dios te bendiga, Juan. Abel Magaña,
Soy Guerrero. Te bendiga, Abel, qué bueno que estés por acá. José Alejandro, ese es de Sarabia, ¿ese es de qué? De Guanajuato. Dios me lo bendiga. De aquí no te alcanzo a ver, pero era nada más que para registrarte ahí en la computadora. A ver, José Alejandro. José Alejandro. José Alejandro Jara. Luis Gerardo Ortega. Dios te bendiga, Luis Gerardo Ortega. Juan Manuel Martínez de Querétaro. Dios te bendiga, Juan Manuel. Ismael Rico, también es Querétaro. Ismael, allá está. Dios te bendiga, Ismael. El Leodoro Sánchez, ese de Jalisco. Dios te bendiga, Eliodoro. Julio Carrillo. Te bendiga, Julio. Pedro Reyes. Te bendiga, Pedro. Ofael Villaseñor de Ciguatanejo. Por ahí está escondido. Josué Villaseñor. Felicitaciones, jovencito, en su cumpleaños. Mira, Josué, si todos estos pastores aquí se pusieran de acuerdo, tú tuvieras una reunioncita terminando con ellos, y si pusieran de acuerdo, porque mire, si ellos, este es un producto para salud, y hay mucha gente de su iglesia que necesitan el producto, por problemas del corazón, problemas del hígado, ese producto tenemos para todo eso, problemas, por toda esta clase de problemas de la mente. Ustedes saben que una persona como yo, de más de 90, cachichén, por ahí, y con mi mente lúcida, con el Rical, tomando el Rical. ¿Ah? No se puede por satélite. Pero bueno, es para que tú te puedes poner de acuerdo con ellos y al final tú puedes hacer algo. ¿Está bien? Y entonces ellos se ponen meta y logran todo eso. Eloy López. Bueno, Dios te bendiga, Eloy. Todos se ponen de acuerdo. Bien, yo me siento muy contento, muy feliz en ver lo que Dios está haciendo hoy. Es muy sencillo, pero es la unción de Dios. Tengo aquí todos estos mensajes de nuestro hermano José Benjamín Pérez, los cuales estos mensajes son extraordinarios, donde nos muestran con claridad, según la Escritura, según los mensajes del hermano Branham, según los mensajes del hermano William, lo que Dios está haciendo hoy. En este mensaje, que yo creo que ya todos lo tienen, y si no aquí tú se lo sacas. Ya aquí está, ¿verdad? Un equipo con motivo y objetivo. Aquí pueden oír ustedes lo que nuestro hermano José Benjamín Pérez nos dice con respecto a esto. De tal manera que nosotros tenemos todas estas bendiciones. El hermano William nos dejó a nosotros blindados, porque nos dejó con un mensaje espiritual que nos mostraba las cosas que habían de suceder pronto, y luego nos dejó también todo este consejo de salud
que nos ha sido de grande ayuda para todos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que estamos viviendo en un tiempo que tenemos que aprovechar todos estos recursos que Dios nos ha dado. Yo creo que ya el mensaje del hermano José Benjamín Pérez lo tenemos. ¿Cuánto? No vamos a perder más tiempo. Vamos nosotros a irnos directamente. Tenemos el mensaje del hermano José Benjamín Pérez, que es el que nosotros necesitamos oír. No queremos perder más tiempo. Que Dios abre nuestra mente, Dios abra nuestros corazones y nos ponemos de pie para recibir con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo José Benjamín Pérez de Puerto Rico.